Vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablamos, que es una amiga de este programa, y es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, y es Noemí Brenta, y vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la economía y con el proceso de acuerdo que está llevando la administración de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Ella es autora y su último libro se llama Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Así que qué mejor que Noemí, ¿no? Está ahí como en un grupo selecto para hablar de estas cosas. Noemí, ¿cómo andas? Buen día. Marcela Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Voy a hacer, para el comienzo de esta entrevista, voy a bajarte una idea que yo considero que es muy importante para la cuestión del acuerdo y eso. Sí. El 7 de enero vence el acuerdo de precios del gobierno. Para mí, antes del 7 de enero tiene que haber una carta de intención y poder afianzar ese proceso de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la administración de Alberto Fernández. ¿Vos considerás que no está errada esta idea del 7 de enero? ¿Hay que apurarlo? Bueno, el propio ministro Guzmán dijo que quería cerrar el acuerdo antes de fin de año. Así que sí, me parece que lo que vos estás viendo es acertado. Pero esto no quiere decir sumarse a las presiones del apuro para firmar un acuerdo. O sea, sí, sería mejor tener un acuerdo, pero tener un buen acuerdo, ¿no? Entonces esa sería la idea. De acuerdo, sí es cierto que cuando vence el acuerdo con las empresas formadoras de precios y con los supermercados, etcétera, es necesario lanzar otra política, ¿no? Hacer otro acuerdo. De hecho, el gobierno lo que dijo fue eso, que va a sacar el congelamiento, pero que va a seguir con acuerdos, con una suerte de administración de precios. Vamos a ver cuáles son los instrumentos, ¿no? Claro, que yo lo voy a acordar y el grado de cumplimiento. Yo lo decía, Noemí, esto por el último tiempo, en donde hay tanta expectativa de los mercados, con bueno la tensión que hay en el mercado cambiario, el tema del año 2021, que es la inflación nuevamente. Y si el gobierno no llega a mostrar algún avance concreto con el Fondo Monetario Internacional antes del 7 de enero, me imagino que esos sectores de poder van a decir, bueno, pero encima llegamos a este momento en donde nos piden que sigamos poniéndole un freno a los precios de los alimentos, a los precios que están en las góndolas, nos aumentan los costos y encima el gobierno no ha cerrado con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que el gobierno sabe que eso es como una olla a presión que tiene como una fecha que es 7 de enero, sumado además a las críticas que en ese momento llevarían adelante líderes de la oposición. Por eso ponía un poco la idea del 7, ¿no? Sí, mirá, en Italia dicen piove governo porco, non piove governo porco. O sea, haga lo que haga el gobierno, tal como están planteadas las disputas, las relaciones de poder, la oposición dura y los sectores del establishment que opuestos al peronismo, siempre antipopulares, van a seguir con las mismas presiones y van a seguir tratando de desestabilizar, tal como vienen haciendo hasta ahora. Entonces yo no tendría el ojo tan puesto en esta minoría que tiene poder, pero también hay del otro lado una mayoría que tiene poder por ser la mayoría, que tiene un poder grande también. Entonces me parece que es cierto lo que decíamos, hay fechas que son importantes y frente a las cuales no puede quedarse el gobierno sin hacer nada. De hecho, no se ha quedado ni se va a quedar sin hacer nada. Ahora tomar condicionamientos y las presiones y con la poca colaboración que han tenido esos sectores, tanto con la pandemia, ¿no? Desde quemar barbijos en el Obelisco, antivacunas, manifestarse cuando había que hacer aislamiento. O sea, vemos que son sectores que no solo no quieren colaborar, sino que además tiran en contra. Entonces yo no me preocuparía tanto por esos sectores, porque siempre van a seguir haciendo lo mismo.
Sí, lo que pasa es que esos Entonces, sectores... gobernar para ellos es como tratar de satisfacer a alguien que no quiere ser satisfecho, que lo que quiere es provocar, generar permanentemente un clima de hostilidad y de zozobra, desestabilizar. Entonces, esas son sus intenciones. Sí, Si sí. hay un acuerdo, cualquier tipo de acuerdo que haya, lo van a criticar y van a decir que está mal, que ellos lo hubieran hecho mejor y que todo va a explotar. Entonces, la verdad que ya su discurso aburre. Sí, yo Lo estaba, conocemos. a veces los defino como sectores que no bancan ni una, ¿no? Para hacerlo gráfico, Tal cual, tal pero cual. también son sectores que, bueno, están todo el día con sus medios de comunicación quemándote el coco diciendo, che, el dólar 198, el dólar 206, uy, cuidado con el precio de la carne, uy, cuidado con el precio de la harina. Bueno, es como, tienen un poder de peso muy importante dentro de la economía de la República Argentina y bueno, y saben también estas jugadas de tiempo y esas cosas. Quería hacerte una pregunta y antes vamos a escuchar a Martín Guzmán en la entrevista que hizo ayer, que nos visitó acá en esta radio, pero ¿vos tenés algún tipo de relación con Martín? Porque yo el otro día estaba viendo hace un tiempo Sí, el video. una conferencia donde estabas al lado vos de En Martín Guzmán. 2016. Eso fue en 2016, sí. Pero no tengo ninguna relación con Martín Guzmán, no trabajo en el Ministerio de Ajá. Economía. No, pensé que había, bueno, una relación académica, ¿no? Coincidimos ahí Ah, porque bueno, fue una mesa que organizada y claro. digamos, nos Y llamaron para ser panelistas a claro. Guzmán, a Mario Rapoport y a mí. Bien, Entonces, por eso es que estoy ahí. vamos a escuchar a Martín Guzmán en un corte de audio de la entrevista que ayer le concedió a Reinaldo Sietecase y a partir de ahí después te hago una pregunta que me parece que es clave para entender esto que dice el ministro. Sí. Pero es que el impacto en el bolsillo de los argentinos ya está ocurriendo porque está el fondo en la Argentina. Si no tuviéramos esa deuda de 45.000 millones de dólares, tendríamos mejores perspectivas de crecimiento de la actividad, del empleo y de reducción de la inflación. Eso quiere decir que ya el impacto, haber traído al Fondo Monetario de la Argentina, que es lo que hizo el gobierno anterior, impacta en el bolsillo de los argentinos. Hoy impacta. El principal problema cambiario que tenemos para el 2022 no es nada de esto que hablábamos, es el Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad. Lo que nosotros buscamos hacer es un acuerdo que le permita a la Argentina seguir recuperándose. Y un ajuste del gasto público no funciona. Un ajuste del gasto público lo que haría sería detener la recuperación. Bueno, tenemos en claro que la idea del ministro Guzmán es, como dijo ayer también, en otro momento de la entrevista, que el Estado debe impulsar la demanda y referido a lo que, y eso trae menudos problemas también, ¿no? Para sectores opositores de entender esa lógica, pero referido a lo que decía recién, quiero hacer un apartado y preguntarte sobre una cuestión en específico, que es el trabajo de segmentación que está haciendo Martín Guzmán con las tarifas en el Ministerio de Economía, y si vos considerás que cuando ellos vengan con esa carta de intención, cuando digo ellos, el gobierno, va el Fondo Monetario Internacional comprender que lo clave es, y un poco también lo clave de la explicación del ministro Guzmán, es que el Fondo Monetario Internacional entienda que la política de segmentación de tarifas es clave para el crecimiento de la Argentina y que le podamos seguir pagando. Sí, mira, en ese sentido me parece que es armónico que se relaciona con las políticas de protección de los sectores más pobres. Yo le dicen los más vulnerables, algunos le dicen los más vulnerados, entonces no quiero repetir el vocabulario del fondo, que siempre no toda palabra es ideológica, contiene valores atrás. Entonces, sí, la idea de segmentar las tarifas es para reducir los subsidios que el Estado paga sobre las tarifas, sobre las tarifas de distintos servicios públicos, electricidad, etcétera. Sí. Entonces, la idea de la segmentación ya viene de hace mucho. En un momento, incluso el gobierno, cuando era presidenta Cristina, lo que plantearon fueron que los sectores que estaban en contra del gasto del Estado y que tenían capacidad de hacerlo, voluntariamente renunciaran a los subsidios para pagar la tarifa plena. Claro, que eso después al final quedó muy desdibujado entre... Claro, porque a todo el mundo le gusta protestar
pero nadie quiere renunciar a su privilegio. Sí. Entonces, sí, desde el lado del fondo, sí, forma parte de esa política. Bueno, a los que son más pobres, los que les cuesta pagar la tarifa, manténganles el subsidio, y a los que pueden pagar la tarifa, sáquenles el subsidio, y de ese modo el presupuesto del Estado mejora, porque eso reduce el gasto sin producir un efecto un efecto contractivo sobre la demanda, porque se supone que los sectores que tienen, los pudientes, digamos, sectores pudientes, no van a reducir su consumo porque pagan un poco más de electricidad. Si les aumenta la factura de electricidad, no van a dejar de ir a comer a un restaurante, por decir consumos más lujosos, no los consumos no, más. Te decía esto, te decía esto, Noemí, porque siempre hay desde el lado en donde hay gente que quiere pudrir el tema del acuerdo, que va a ser un acuerdo que lo va a llevar indefectiblemente a Argentina a un proceso de ajuste muy fuerte en sus cuentas nacionales, bueno, que se viene el superajuste. Ellos hacen hincapié en: pero ¿cómo va a ser el gobierno para sostener la cantidad de subsidios en tarifa que le está dando en los últimos años a los habitantes de la República Argentina, a sus empresas pymes, o más aún a sectores de la economía que tienen capacidad instalada mucho más grande que una pyme? Bueno, siempre el foco en el último tiempo está ahí, ¿no? El fracaso va a ser porque el Fondo Monetario Internacional no va a bancar la política de subsidio que lleva adelante la administración de Alberto Fernández. Y en relación a eso, lo que quería tratar de preguntarte, bueno, yo tengo una mirada para nada pesimista, o sea, tengo una mirada optimista del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Martín Guzmán está llevando una gestión muy buena al frente del Ministerio de Economía, no solamente por esto, sino por el acuerdo del año pasado con acreedores privados, y realmente considero que el gobierno va a salir muy bien parado, y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ser bueno, y que no va a tener que la Argentina ajustar en demasía, y eso es un poco la mirada que yo abiertamente hasta quiero exponértela, porque también lo estoy exponiendo delante de la audiencia, porque es un análisis que después son de esos análisis que uno dice, y bueno, y la audiencia también te pasa la factura, ¿no? Bueno, yo creo que el acuerdo va a ser bueno, y me parece que están las cosas dadas para que esto sea así, y no tengo para nada una mirada pesimista del acuerdo que va a traer el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo no soy técnico, yo analizo política, coyunturas, situaciones, y la pregunta es hacia vos. Si pensás lo mismo que yo, que de todo esto se va a salir con un acuerdo que va a ser beneficioso para Argentina, y dónde notás los anclajes para sostener esto que yo estoy tratando de expresarte a vos, pero vos desde el costado económico, y si pensás lo mismo, ¿no? Sí. Lo principal para que una deuda sea sustentable es que el deudor tenga capacidad de pago. En el caso de un Estado que no es como una familia o una empresa, la capacidad de pago viene de los impuestos que cobra. Y el ajuste es ortodoxo, o sea, es como siempre, es como plantean los sectores de poder. Sí. Y la economía se achica, también se achica la recaudación tributaria, ¿no? Las empresas tienen menos ganancias, pagan menos ganancias, pagan menos impuestos a las ganancias. La gente consume menos, hay menor recaudación de IVA, hay menos empleo, por lo tanto también hay menor recaudación de aporte. Pero bueno, más allá, pensemos en los impuestos solamente. La recaudación tributaria en suma depende del nivel de actividad. Sí, con tarifas pasa lo mismo, le subís tarifas a un empresario pyme y te va a decir, bueno, ¿qué querés que haga? O sea, no me da para pagar tarifa de poder emplear más gente, porque estoy pagando tarifas carísimas. Tal cual. Y si le enfriás la demanda, además le subís un 3000% en las tarifas, y le enfriás la demanda porque bajás los salarios reales, está en el peor de los mundos. Entonces, la única manera, y no me gusta decir única, porque parece que uno fomenta el pensamiento único, pero la verdad que la única manera de ser sustentable una deuda sin quitas, como en el caso nuestro, el fondo nunca nos ha hecho quitas a países de nuestro tamaño, intermedio, de hecho países muy chiquitos, es creciendo. Si la economía crece, si la torta crece, entonces la deuda se hace más chica, y el esfuerzo en relación a la torta y el esfuerzo para pagarla también es posible, porque directamente en los términos que están las cosas es imposible pagarle al fondo. Nos endeudaron en 44.500 millones de dólares a pagar
con los vencimientos concentrados en 2 años. ¿De dónde vamos a sacar 20.000 millones de dólares de excedente presupuestario para pagarle al fondo el año que viene, que era más o menos la suma que estaba planteada, 19.000 millones? Sí. Es imposible. ¿De dónde van a salir? Incluso, suponete que se achicara todo y todo el gasto que no es para pagarle al fondo, suponete una fantasía, y está el espacio fiscal para comprar, para pagarle al fondo. Y bueno, tiene además que comprar 20.000 millones de dólares equivalentes en divisas. ¿De dónde las va a sacar? No hay excedente en divisas como para comprarlas. Entonces, de ningún lado cierra ese acuerdo. La verdad que técnicamente era inviable. Eso tiene que ser tenido en cuenta. Desde el fondo, cómo aprobaron una cosa así es incomprensible. Técnicamente no pasa un examen del chico del primer año de economía, que se vos le poner esos números. Entonces, no hay otra. Noemí, y para finalizar, en el libro que vos escribiste, que sacaste el año pasado, Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, ¿vos considerás que le pueden soltar la mano a un país de peso mediano o un país emergente como la República Argentina? ¿Qué notas ¿Qué sería soltar la mano? Y que vengan con un acuerdo con esa intencionalidad de la República Argentina y ellos se endurezcan terriblemente y digan, no, ¿sabes qué? Esto no, tenés que hacer estas cosas, y que la Argentina diga, bueno, esto no lo puedo lograr, y se rompa. No me parece. A mí tampoco me parece, pero vos escribiste un libro en donde bajás una historia de los directorios del organismo en las últimas décadas. Entonces, desde ese lugar te lo pregunto. ¿Por qué considerás que no? ¿Por qué no? Porque justo estaba pensando un poco en eso antes de que me llamaras. Es distinto, ¿no? Porque muchos dicen, estamos igual que con Alfonsín, que los militares dejaron semejante deuda externa imposible de pagar, como Macri dejó la semejante deuda externa imposible de pagar, más la desindustrialización, como Macri también dejó la industria en muy mal estado, que ahora se está reactivando, más el desempleo y la pobreza, y nos tocó la pandemia además, ¿no? Pero supongo que la comparación con Alfonsín es esa. Nos dejaron endeudados igual que los militares, con la economía destruida y paralizada. Sí. Hay muchas otras cosas que son distintas de las de Alfonsín, pero una principal es el escenario internacional, que en este momento lo que prima es la disputa de la hegemonía entre Estados Unidos y China. Entonces ahí nosotros somos una prenda, de negociación. Sería muy necio de parte de Estados Unidos, que en definitiva es el país que maneja el fondo, ¿no? Por algo la sede está en Washington, y él tiene el 17% de los votos y esa capacidad, como mostraron en 2018, de hacer al fondo tomar malas decisiones, como fue ese préstamo para financiar la fuga de capitales en la Argentina. Entonces, a Estados Unidos tampoco me parece que le convenga una política en la que nos haga las cosas tan difíciles, que nos va a lanzar a los brazos de sus enemigos. Noemí, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Y bueno, capaz que en algún momento nos conocemos personalmente, que hace tantos años ya que hablamos, te entrevisto. Bueno, ya está todo bastante más presencial, ya llegará el momento de vaya a la radio. Te mando un abrazo, Noemí, buen fin de semana. Chau. Bueno, quien está hablando con nosotros es una persona que sabe muchísimo de economía, y es doctora en economía, y es Noemí Brenta, que es para mí, tiene una visión muy clara de lo que sucede, y lo cuenta desde un lugar muy fácil, muy entendible para aquel que sabe que la economía se mete en algunos vericuetos que a veces es difícil de poder expresar y explicarlos claramente. Además es la autora de su último libro, que fue denominado Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Noemí Brenta, aquí en AM 1420 con vos.